damos comienzo, quiero presentarla a la doctora Daniela Perrota. Ella es investigadora adjunta del CONICET con sede en la UBA. También es docente universitaria de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA en la asignatura Globalización, Integración y Regionalización, y en Metodologías de la Investigación de Relaciones Internacionales. Adscrita al Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Políticos, y a cargo del Observatorio de Integración Regional. Dirige el Grupo de Trabajo Especial de CLACSO, de Construyendo las Relaciones Internacionales. Su formación de grado es licenciada en Ciencias Políticas de la UBA, magíster en Ciencias Sociales, con mención en Educación, y doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Como ven, un currículum impresionante, una docente que es un placer escucharla. Así que, Daniela, muchísimas gracias por estar conectadas y muchísimas gracias por estar en el CEPI. Quiero saber cómo estás y bienvenida. Bueno, muchas gracias Luciana, muchas gracias a todos y todes que forman parte del CEPI, a quienes están participando hoy de este seminario. La verdad que es una iniciativa muy interesante porque nos permite construir comunidad en relaciones internacionales, también a quienes somos de la carrera de Ciencia Política y trabajamos temas internacionales, para conocernos, para intercambiar ideas y para tratar de pasar este momento excepcional o de emergencia que nos toca vivir, y apoyarnos en estas herramientas que ahora empezamos a utilizar con mayor asiduidad, como es las plataformas Zoom y otras demás. Precisamente por ello, una de las propuestas para trabajar con ustedes y para charlar en esta hora que tenemos juntes, es pensar las cuestiones vinculadas a la pandemia, la educación, puntualmente los sistemas educativos, y cómo leerlos desde la cooperación, desde las relaciones internacionales puntualmente. Y eso es lo que voy a compartir con ustedes. A ver si se empezó a compartir la pantalla. ¿Ya pueden ver mi presentación o no? Avísenme si la están viendo. Sí, perfecto. Sí, perfecto. ¿La ven ¿Se perfecta? ve? Bueno, Sí, muy bien. Sí. Como tengo dos monitores, vamos a ir por ahí. Bueno, pandemia, educación y cooperación internacional. En primer lugar, y vamos a ver si funcionan los recursos, esta pandemia que nos viene afectando a todas y a todos desde principios de marzo en Argentina, recordemos que el primer caso confirmado en el país es del 3 de marzo, ya la veníamos siguiendo, algunos investigadores en relaciones internacionales que trabajan temas de geopolítica y de diplomacia científica, la venían mirando más de cerca, sobre todo quienes trabajan el este asiático. Impactó también en la educación a nivel mundial, de la misma forma que estamos todos y todas afectados hoy, por ejemplo en Argentina, con las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio. Esto implicó también el cierre de escuelas, después hablaré de universidad, pero me voy a concentrar en lo educativo en general en primer término. Afectó la suspensión de clases, afectó aproximadamente, y sobre todo durante el mes de abril, al 90% de los estudiantes del mundo, sobre todo esos estudiantes que tenemos contabilizados. Pensemos que hay gran parte de estudiantes que no están tan contabilizados por estar en zonas muy alejadas o vulnerables, y efectivamente a quienes más afectó han sido las poblaciones más vulnerables. Luciana contó que van a hablar sobre el rol de la defensa en la pandemia. Bueno, algunas de las cosas que vamos a hablar hoy se vincula a cómo también las Fuerzas Armadas contribuyen con algunas medidas que incluso tienen que ver con la educación. Si me funciona, a ver, lo que podemos tener, o lo pueden googlear ustedes mismos, a ver si me lo abre, sí. Es un mapa de la... ¿Se abrió algo ahí? No, bueno, no importa. Yo conté algo. No se abrió nada. Bueno, la UNESCO apenas pueden entrar a la página web de la UNESCO, sobre todo aquellos que están más interesados en estos temas, viene haciendo un monitoreo, ahí sí se abrió, de cómo fue la respuesta de los sistemas educativos ante esta pandemia. Entonces, si nosotros vamos, y acabo directamente entré a mi computadora para hacerlo más fácil, podemos ver cómo el cierre de escuelas fue afectando a los diferentes países a lo largo y a lo ancho
del mundo. Y podemos tener una división, como se veía en la filmina, entre los países que tienen suspensión total de actividades o suspensión, cierre total de escuelas. Esto está llevando demasiado tiempo, así que vamos a seguir con la presentación normal. Pero Entonces, digamos volvemos. UNESCO digamos, como organismo internacional, agencia especializada en En educación, educación ciencia y viene cultura, haciendo un monitoreo. obviamente, un Exactamente. monitoreo De de eso vamos cómo fue afectando no solo las regiones, sino en los países, a de los cómo fue países. afectando la educación. Perfecto. Vamos a hablar más adelante sobre esto, pero puntualmente lo que hizo UNESCO a partir del 10 de marzo, que tuvo una reunión virtual de todos los ministros de educación que quisieron participar en ese momento, ya que estaban con diferentes urgencias y emergencias, fue generar una coalición global de apoyo a la educación en el marco de la pandemia. Entonces, vamos a hablar de cuáles son las medidas principales, que muchos de ustedes ya las viven, quizás en carne propia, o con amigos, o con familiares, y cuáles son las estrategias desde el sistema internacional y regional para hacer frente a cómo la pandemia afectó la provisión de educación. Y cómo podemos analizarlo desde las relaciones internacionales, con un pequeño bonus track para otra charla que quizás ya han hablado sobre diplomacia científica e internacionalización de la educación superior. Y acá las 6 cuestiones de principales de en qué afectó el cierre de escuelas a nuestros países, y especialmente a los más y las más vulnerables. En primer lugar, la continuidad del aprendizaje de los niños. Niños, niñas, niñas, frente al cierre de escuelas, dejaron de ir a los establecimientos y recibir educación. Ahora vamos a hablar de las medidas. Esto, a su vez, en algunos casos, y sobre todo en las poblaciones de mayor riesgo, afectó también la provisión de servicios de alimentación. Efectivamente, muchos de nuestros niños en Argentina y en países del mundo tienen en la escuela la principal comida del día, ¿sí? Reciben alimentación a partir de los comedores escolares. Y aparte, recordemos, pensando en el caso argentino, que tenemos una cuestión vinculada al hambre, y el plan alimentar fue la tarjeta alimentaria es una de las más importantes políticas públicas, de las primeras que se pusieron vinculadas al desarrollo social, tiene que ver también con una acción conjunta en comedores escolares. Y acá es donde digo, donde las Fuerzas Armadas han colaborado, porque para llegar a los lugares más recónditos del país son las Fuerzas Armadas las que tienen toda la infraestructura de servicios y la logística para poder llegar a esas zonas. Y efectivamente, pensándolo en Argentina, pero también pensando en otros países de la región, son las Fuerzas Armadas las que contribuyen con los Ministerios de Desarrollo Social y los Ministerios de Educación a llevar adelante esta tarea, que no es solamente de provisión de comida, sino que también es de provisión de servicios médicos, sanitarios, de higiene en general. Por otro lado, las respuestas que se dieron a la imposibilidad de la continuidad de la aprendizaje de manera presencial tiene que ver con haber aumentado las asimetrías o las brechas de acceso a la infraestructura digital. Pensemos que hoy nosotros somos poblaciones beneficiadas que podemos tener conexión a internet, electricidad, una computadora y conectarnos por vía Zoom para tener esta charla, pero no es la media en las poblaciones de mayor riesgo. Por otro lado, también el cierre de escuelas afecta las tareas de cuidado, con énfasis en las mujeres que tienen la mayor carga de las tareas de cuidado, pero también a las mujeres que son a su vez personal de salud y que están en las actividades habilitadas por las diferentes excepciones que pusieron varios países, que Argentina también toma: sector provisión de servicios de alimentación, personal de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, también estas medidas impactaron en las cuestiones de cuidado. Las medidas educativas también impactaron en las tareas de cuidado. Algo que estamos discutiendo mucho en Argentina en los últimos días: cómo afecta la salud psicofísica de los niños, niñas y niñes, y cómo la situación de aislamiento o de encierro afecta con ansiedad, depresión y diferentes otras cuestiones a nuestros niñes. Y, en último punto, el abandono escolar, la imposibilidad de los padres, madres o cuidadores de apoyar la tarea pedagógica aunque sea a distancia, la imposibilidad de llevar adelante tareas de cuidado, las brechas digitales y otras
cuestiones que también afectan con quienes conviven esos niños, también lleva al abandono escolar. Algo que no está mencionado acá, pero que también es importante destacar, también cómo los impactos sobre la salud psicofísica y sobre, en este caso también hay impactos en términos de violencia. No nos olvidemos también que las situaciones de aislamiento, así como aumenta, y estamos viendo en el caso de Argentina, se produjeron femicidios durante las medidas de aislamiento, esto también impacta sobre la violencia ejercida hacia niños y niñas. Y en efecto, entonces tenemos un conjunto de organizaciones internacionales que han pensado esto, que venían pensando esto y que comienzan a colaborar con los gobiernos. Las medidas, básicamente, en casi todos los países del mundo y también en UNESCO, en IIPE o en la OEI, ustedes pueden acceder a qué medidas desarrollaron los países de la región o de todo el mundo para llevar adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje, son básicamente estas: portales web, aquellos países que ya disponían con infraestructura, como en Argentina tenemos el Educar, en el Uruguay tenemos el Plan Ceibal, pero otros países ya también tenían portales educativos potentes y que estaban funcionando y con equipos de apoyo que generaban materiales, pudieron rápidamente implementar estas medidas. Pero no nos olvidemos, esto que hablábamos antes, las brechas digitales y las brechas de acceso a tecnología y a infraestructuras de información y de apoyo computacional, por decirlo de alguna forma, son inexistentes. En algunas familias tenemos algunos países, el nuestro también, pero otros también, radio, segmentos en televisión pública o televisión abierta o televisión paga por medio de acuerdos con empresas, aplicaciones para dispositivos móviles y también convenios con empresas privadas, mayoritariamente transnacionales, que para que no sea costoso, dejaron abierta la posibilidad de navegación de los portales de los ministerios de educación, la construcción de bibliotecas digitales, la disponibilización de material en YouTube o por medio de alguna estrategia de WhatsApp en algunos casos, en algunos países que no tienen la infraestructura de portales web, fue suplida con esto. Guías impresas para padres, madres y diferentes cuidadores. Yo siempre los llevo al caso argentino porque él es más fácil, pero como el Seguimos Educando está disponible en aquellos lugares a donde llega la mayor cantidad de la población, supermercados y diferentes centros de apoyo. Y todas estas medidas y algunas más en articulación con otros actores nacionales e internacionales. Y acá es donde me quiero concentrar para hablar con ustedes el día de hoy. ¿Y desde dónde podemos, cómo se incorporaron los organismos internacionales a la discusión y cómo podemos hacer una lectura desde las relaciones internacionales? Vamos a hablar en una doble clave, para hacerlo de manera sencilla. Como bien decía Luciana, la UNESCO es el principal organismo de apoyo a la educación a nivel mundial. Iba de suyo que las estrategias iban a estar coordinadas desde este organismo. UNESCO, como les conté, lanzó la coalición de apoyo a la educación con diferentes lemas. Learning Never Stop es el que está llevando adelante ahora. La coalición de apoyo involucra no solamente a los gobiernos, sino que también al sector privado y organizaciones no gubernamentales, y lo que disponibilizó fue cooperación en clave de asistencia técnica o de ayuda específica para los países que tienen mayores desventajas. Y ahí está casi todo: estrategias que tienen que ver de apoyo a los ministerios para generar infraestructura, apoyo para organizaciones sociales que tienen tareas formativas, y en el caso puntual de América Latina, un organismo de la UNESCO, que es el Instituto Internacional de Planeamiento para la Educación, es el que está comandando un poco más en América Latina, en el subcontinente, estas actividades, básicamente de cooperación técnica y de apoyo a la provisión de estos servicios. El caso de UNICEF lo traemos, ¿por qué? Porque dijimos, por varias cuestiones. UNICEF, como saben, o no saben, pero como quizás intuyen, es el organismo de Naciones Unidas, el programa de Naciones Unidas, o la agencia que se encarga
de los niños, de las infancias, de la infancia y la niñez, que vela por los derechos de los niños, tiene unas líneas de apoyo vinculadas a lo educativo. De hecho, UNICEF disponibilizó para diferentes países diferentes tipos de herramientas que van desde kits puntuales para emplazar escuelas en territorios donde la escuela ha desaparecido, pensando en casos de catástrofe, pero que están disponibles para llegar, pero también, y lo que ustedes quizás vieron si ven tele, o anduvieron, o siguen estos organismos de ñoños nomás en el Twitter, habrán visto que hay diferentes campañas que UNICEF lanzó de apoyo a los niños para seguir adelante. Por ejemplo, lecturas a partir de cuentos, digamos, cuentos que se leen a partir de estrellas que conocemos, por decir, estoy muy Star Wars, soy de estrellas. Por ejemplo, Natalia Oreiro contando cuentos, o algún cantante famoso contando cuentos. La idea es que los niños puedan, por un lado, acceder a contenido pedagógico, pero a su vez distender. Y lo que tienen estas organizaciones es que permiten, sobre todo trabajan con referentes de la cultura o del campo artístico, conocidos por los chicos y que permiten distender algunas situaciones. Como Eso desde el celebridades, punto de vista de algunas ¿no? herramientas. Como Como celebridades. celebridades, para apoyarlas. Está bien. Sí, sobre todo estuvieron dialogando, hicieron también una encuesta y un análisis de cómo estaba afectando el encierro a los chicos, y también es que se lo presentaron en el caso argentino al presidente la semana pasada, me parece. Así que estuvieron llevando este tipo de herramientas que permiten apoyar desde diferentes aspectos, no reemplazando los ministerios nacionales, de hecho trabajando en conjunto, y hay una articulación con el Ministerio de Educación de la Nación, pero llevando otro tipo de estrategias. A nivel mundial, UNICEF, Organización Mundial de la Salud, y la Cruz Roja lanzaron una campaña de apoyo a la educación y la salud en tiempos de pandemia, y sobre todo pensando aquellos países donde a partir de dispositivos desde lo educativo, desde lo pedagógico, se pueden incorporar, por ejemplo, medidas de cuidado y de higiene. Entonces, algunos de los materiales, pensemos que la escuela es un lugar de referencia y central en muchas familias, independientemente de cómo estén compuestas las familias y sus diversidades, que también permite formar en términos de cuidados, el lavado de manos, las diferentes precauciones a la hora de toser, qué hacer y qué no hacer. Entonces, muchos de los materiales no solo tienen que ver con esta necesidad de continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también de ejercer pedagogía sanitaria, por decirlo de alguna forma, en las diferentes familias. Y no solamente ellos, sino que también colaborar con asistencia técnica y con cooperación en la compra de insumos necesarios para lavandina, guantes y demás cuestiones. La OEI es un actor en Iberoamérica muy pujante, muy potente, que siempre estoy ahora hablando del caso argentino, que también ha generado a raíz de la pandemia y las respuestas educativas, acciones con el Ministerio de Educación, y que está colaborando con apoyo técnico-financiero a las plataformas que se han creado y a la impresión de los materiales. Así que es otro actor que también está ayudando. Del otro lado, y ahora esto desde la cooperación, una mirada más clásica a lo que se ha hecho, ¿no? Desde la cooperación internacional, y que Luciana es más experta que yo en este campo. Pero también podemos entender o ver cómo se mueven los actores desde la economía política, por un lado, o el regionalismo por el otro. ¿Y por qué yo desde la economía política? Porque lo que ha puesto en tensión la pandemia, en el sentido más llano de la palabra, lo que ha visibilizado son las diferentes situaciones que se daban ya con mayor o menor presencia en diferentes países, de disputas entre diferentes actores que compiten o interactúan por igual manera, aunque con diferentes fines, por la provisión de educación o del servicio de educación. Y hay una cuestión que tiene que ver con lo público y lo privado, porque buena parte de las soluciones tecnológicas a la continuidad del aprendizaje por la vía de lo virtual tiene que ver con el apoyo de grandes empresas monopólicas que proveen servicios educativos a nivel mundial y que
venían con diferentes ritmos e intensidades y diferentes regulaciones, por supuesto, en los países, inmiscuyéndose en el sistema educativo, ya sea público o privado. Entonces, lo que pone en tensión también la pandemia, y que es una cuestión a resolver, no digo resolver, pero sí en términos de regulatorios, yo para internacionalistas soy bastante politóloga, es cómo regular el trabajo, la actividad que estas diferentes empresas privadas que tienen fines de lucro están brindando a los sistemas educativos y mayoritariamente a los estados y sus sistemas públicos. Estamos pensando en Microsoft, en Google Classroom, en Amazon con sus servicios web, en Zoom, podría seguir nombrando a Facebook y a un conjunto más de compañías, incluso alguna también del sudeste asiático, que son las que hoy están por atrás de muchas de las soluciones tecnológicas que estamos dando a esta situación, y que también impactan en el escenario post-pandemia, cuando nos podamos, yo hablo de tabúes, ¿no? De que la regulación de los servicios privados de educación ha sido un tabú en varios países, cuando podamos tener una discusión un poco más amplia al respecto, y cuando podamos incorporar en el análisis cómo estas empresas están tensionando el escenario internacional, interactuando con los diferentes gobiernos. Justo en el centro hacia arriba hay un logo que es el de la Internacional de la Educación, porque en muchas de estas conversaciones se sentaron los gobiernos, se sentaron las empresas, organizaciones de apoyo a la educación de diferente tipo, no gubernamentales, etcétera. Se habla mucho respecto de los estudiantes y de sus familias, pero a veces el rol del docente queda desdibujado. Entonces, la organización que está dando el debate global respecto de cómo también esto afecta las condiciones de trabajo de los docentes, que también tienen niños, que también están afectados por la pandemia psicosocialmente como el resto de la población, tienen que dar al comenzar a utilizar nuevas herramientas sobre las que no estaban acostumbrados. Pensemos que nuestro país no estaba tan acostumbrado a la provisión de enseñanza a distancia, como otros sí ya lo habían hecho. De la misma forma que no estábamos tan acostumbrados al teletrabajo, y que también tenemos que repensarlo. Entonces, la Internacional de la Educación lo que está colocando en la discusión, en este tablero internacional, es cómo los docentes, en tanto trabajadores, también son sujetos de derecho, y cómo también lo que se llama educación a distancia, que es un servicio regulado por la Organización Mundial de Comercio, también los afecta y afecta sus condiciones de trabajo. Entonces, una lectura desde la economía política incluiría analizar, hoy estamos en una situación de urgencia y todas las medidas son válidas y todos los actores son necesarios, pero en el escenario post-pandemia esto va a generar, reabrir el debate sobre la educación como derecho y mercancía, y cómo los diferentes actores también tienen que se van a ir moviendo, y cómo lo que necesitamos es regularizar esta situación que nos surgió de hecho. Y hacia abajo, en el centro hacia abajo, lo que coloco son dos acuerdos regionales y ya ir cerrando un poquito para que nos dé tiempo, nos quedarán 5 minutos de mí escuchándome, las diferentes respuestas desde lo regional, y la verdad que, así como seguramente habrán hablado con otro actor, el regionalismo no está dando algunas respuestas tan certeras como querríamos en este momento. De hecho, la Unión Europea ha generado algunos lineamientos generales, tiene, por supuesto, mayores fondos para llevar esto, pero las respuestas han sido más bien nacionales, porque pensemos que también los cierres de las escuelas han sido diferentes en cada uno de los países, y también porque, pese a lo que uno tiende a pensar de que la educación en Europa es regional, por lo que no es así, sino que son los estados nacionales los que siguen controlando la política educativa de cada uno de sus respectivos países. Entonces no es tan regional como pensamos, sobre todo pensando en media y básica. Y el Mercosur, la verdad que ha generado, sobre el Mercosur, dos cositas. La primera, estamos en una situación que ya venía complicada, en el caso del sector educativo del Mercosur, que es a lo que yo más me dedico, en términos de trabajo de campo.
porque Brasil, el 29 de noviembre del año pasado, decidió irse del sector educativo del Mercosur. Por lo tanto, la respuesta ya ahí tenía uno de los principales actores, y uno de los principales actores que en la región está generando algunos interrogantes respecto de cómo se maneja la pandemia, fuera de la mesa, pero por otro lado sí, los actores, los demás Estados miembros, Estados parte y Estados asociados del Mercosur, generaron instancias de diálogo y de cooperación respecto de las diferentes herramientas que ellos llevaban y que se pusieron a disposición en clave regional, no más que eso. En el caso de la salud sí hubo una mención más clara en clave de pensar regionalmente algunas cuestiones, pero hasta ahí nomás. Por lo tanto, el regionalismo, que es lo que tendería a ver más reforzado en esta situación, por diferentes cuestiones, no está dando respuesta a estas situaciones que son eminentemente nacionales, o que las salidas en América Latina han sido eminentemente nacionales, porque la llegada del virus ha sido diferente, y porque las posiciones políticas, o las posiciones en general de medidas sanitarias, no han sido iguales en cada uno de los países. Igualmente, todos los países tienen suspensión de clases. Podemos volver al primer mapa. Este es el mapa al día de hoy. Todos los países de América del Sur tienen suspensión total de clases y no localizada. Al inicio, si nos movemos en el tiempo, y este es el mapa, el dispositivo, el aplicativo de UNESCO lo permite hacer, había países que tenían selectividad, o sea, eran cierres de escuelas localizados por regiones en nuestra subregión, pero ahora es total. Y para ir hacia el final, un bonus track de qué más podemos hablar cuando hablamos de pandemia, educación y relaciones internacionales o cooperación internacional, es en la disputa también que se da o que se observa en el campo educativo de educación superior y de ciencia y tecnología, que es cómo vía la diplomacia científica China ha colaborado más que, en este caso, que Estados Unidos en el desarrollo de dispositivos y de medidas y de equipamiento de apoyo, y cómo eso nos permite también repensar la geopolítica de la educación y de la ciencia, porque hoy China en UNESCO es un actor muy pujante. De hecho creó un centro de UNESCO allí, y desde donde también se utiliza como poder normativo a nivel global, así como para difundir sus diferentes visiones sobre el escenario internacional, sobre la cooperación y cómo concibe el mundo. Y Estados Unidos es el país que se ha ido de la UNESCO y la ha desfinanciado, con lo cual también allí diferentes tensiones que se ven en el tablero internacional en términos de geopolíticos o comerciales, también se puede analizar con un prisma desde internacionalización de la ciencia e internacionalización de la educación en general. Y por último, una interrogante que les dejo, que tiene que ver más con mis intereses de investigación que quizás con los suyos, es repensar también la internacionalización de la universidad. ¿Por qué? Porque nos agarra desprevenidos. También UNESCO tiene un centro de estadísticas donde se contabilizan cuántos estudiantes se mueven, cuántos están haciendo estancias largas, estancias cortas. La verdad que el fenómeno de internacionalización de la universidad es tan complejo que ni siquiera los países tienen un registro, quizás excepciones, pensando Fulbright en Estados Unidos, el rol de Fulbright en Estados Unidos, o Campus France en Francia, pero que escapa a los estados la posibilidad de tener una contabilidad y un seguimiento más pormenorizado de dónde están sus docentes, sus investigadores y sus estudiantes en el mundo. Y de hecho un poco también no pasó con Argentina, pasó con varios países de la región, donde muchos, a partir del cierre de fronteras, se encontraron con una situación inédita de no poder regresar al país, o de quienes habían llegado a nuestro país de no tener los lugares donde realizar sus investigaciones o sus estancias de formación. Así que también esto nos permite, en el escenario post-pandemia, quitarnos también algunos tabúes respecto de la cooperación internacional universitaria y cómo comenzar a medirla, hacerla más eficaz, más efectiva y demás. Así que estas son las
3 o 4 ideas que quería compartir con ustedes y pueden hacer preguntas de lo que quieran. Así que muchas gracias. No, me Ahora encanta, vamos a me dejar de encanta todo lo que nos permitiste reflexionar aparte, ¿no? Me quedo con algunas frases y quiero también ir preguntándote, primero voy a hacer algunas preguntas que tienen que ver un poco con lo que estuvimos hablando en todos estos días, y sí, claro, abrir el juego a esta comunidad de personas y estudiantes y profesionales que día a día se van conectando. Primero, la diplomacia científica. Fundamental, me parece que es un concepto en las relaciones internacionales que vamos a estar hablando mucho más seguido, más de lo que pensábamos, no solo en la diplomacia del barbijo, sino en la diplomacia científica. Me pareció muy interesante el soft power chino en relación a la UNESCO, ¿no? Es como se nota el avanzado, esto lo hablamos mucho con el director del Centro Argentino-Chino de la UBA, Ignacio Villagrán, donde se veía específicamente el avance del soft power chino en el orden internacional, en las relaciones internacionales, y uno de los lugares es la UNESCO. La UNESCO, como vos bien dijiste, donde Estados Unidos está desfinanciándola, saliendo de la UNESCO, y China entrando, siempre fue un actor, pero entrando con más protagonismo y más presencia, ¿no? Y esto también hace esta cuestión de avanzar en todo lo que es lo cultural, ¿no? En todo lo que es lo cultural, lo tecnológico, lo científico de China hacia Occidente. Es esto, como lo llamaría Nay, esta transición de ejes de poder de Occidente a Oriente, que también lo estuvimos viendo en estas últimas charlas. Y también algo que me parece muy interesante, y desde el CEPI lo estamos investigando y lo estamos analizando, y estamos viendo cómo encarar la investigación. Hay algo que vos al principio, Daniela, contabas, era esto de las brechas digitales que existen en las mismas sociedades, como en la Argentina y otros países, en el abandono escolar, y esto viene de la mano también con el tema de la desnutrición y con la pobreza y con el hambre. Estamos viendo con Candelaria López y con diferentes investigadores del CEPI cómo se está viendo que esta pandemia va a tener una doble pandemia, que es la hambruna que va a llevar en estos próximos semestres a muchos países, y esto no solo se debe al cierre de escuelas, sino obviamente a una crisis financiera y económica en términos de economías reales de los países, debido al empobrecimiento de los ciudadanos, ¿no? O sea que, de alguna manera, también esto de repensando las relaciones internacionales, no solo lo repensamos a través de lo que es el poder, lo que es el orden, sino también de las personas, de los ciudadanos, que obviamente son sujetos de derechos, y todos los derechos humanos que hemos avanzado y adquirido en todos estos años, los estamos perdiendo quizás por cuestiones económicas, sanitarias, que esto no tendría que pasar. El problema de la hambruna y la desnutrición, justo el otro día estábamos hablando con un grupo de investigadores del CEPI, que más de 18 millones de personas iban a morir de hambre en estos próximos semestres, y la verdad que los números asustan un poco. Y después, muy interesante cuando hablas del tema de los regionalismos. Sé que vos sos especialista en temas de regionalismo, y eso me encanta. Y me encanta ¿por qué? Porque justamente en muchas de las charlas anteriores estuvimos viendo de alguna manera quizás que los regionalismos se pusieron un poco en jaque en este mundo incierto de estas respuestas nacionales hacia la pandemia, tanto respuestas sanitarias de cierre de frontera como respuestas económicas, y también, ahora que vos lo mencionás, que yo lo desconocía, respuestas en términos de la educación. Yo pensaba que ibas a decir, todo lo otro no pudieron coordinar, menos la educación, que lo pudimos coordinar. Lamento escucharte y escuchar esa terrible noticia de que ni la Unión Europea ni el Mercosur pudo coordinar diferentes mecanismos para poder continuar con una educación de calidad con estos soportes. Creo que es significativo, no quiero abundar en esto, es significativo algo que por lo menos siempre lo decimos desde mi familia, ¿no? Nosotros, yo tengo un abuelo, obviamente que ya no está más, que era cirujano, y hace 100 años un cirujano
entraba en una sala de cirugía y operaba. Hoy, un cirujano, mi abuelo, no podría entrar nunca en una sala de cirugía, porque la tecnología cambió tanto en la parte médica que mi abuelo no podría nunca operar en este momento. En la educación, quizás estábamos, y era una crítica constructiva que nos hacíamos los docentes, estábamos utilizando las mismas metodologías del siglo XIX en el siglo XXI. Y esto generaba una brecha muy marcada con los nuevos alumnos, con los alumnos millennials, con los alumnos centennials, que tenían una tecnología y que vienen cargados de tecnologías que quizás nosotros como docentes no nos sale fácilmente aplicarla, ¿no? Nosotros, como decía Malala, ¿no? Con una chica, con un libro y un lápiz puede cambiar al mundo. Un docente en este momento, en el siglo XXI, con las mismas herramientas, que es con una tiza y un pizarrón, puede educar. Bueno, esta pandemia nos interpela a que no sabemos si eso va a ser y va a seguir siendo así, y creo que la tecnología no hay que tenerle miedo, sino hay que saber adaptarla, y creo, y me saco el sombrero de muchos docentes, más que nada del nivel primario, que están tratando de subsistir en el medio de la crisis, en el medio de una pandemia, y tratando de dar su servicio a una comunidad educativa. Una de las preguntas que te quería hacer, muy específica, que no lo nombraste, pero por ahí no lo sabés, es algo que me surgió mientras vos hablabas, esto de la comunicación en riesgo. Vimos algunos líderes internacionales como Merkel, por ejemplo, hablarle directamente a los niños. Hoy me hicieron una charla, estuve con el embajador, con un embajador muy importante, Fernando Petrella, haciendo una charla sobre diferentes cuestiones de liderazgo en esta pandemia, y hablábamos de liderazgos femeninos. Y cómo quizás los liderazgos femeninos en este momento, por lo menos, se están viendo como con clave de éxito en la posibilidad del control o la disminución de la pandemia. Creo que, como Merkel hizo, supo administrar la comunicación en riesgo y pudo hablarle a las diferentes audiencias ciudadanas con diferentes mensajes. Creo que también lo intentó o lo logró hacer en las últimas charlas a la comunidad, a la nación, nuestro presidente Fernández, ¿no? Que le habló directamente a los niños y les agradeció a los niños y a las niñas, a los niños de, bueno, estos dibujitos. O sea, ¿cómo crees, y esta es la pregunta, que la comunicación en riesgo y la comunicación en estos momentos de emergencias complejas tienen que generar los liderazgos, esta comunicación en diferentes audiencias, y si esto también repercutió en esta empatía entre el líder y la comunidad educativa infantil, más que nada? Bueno, es una pregunta muy interesante. Así, y cuando vos me hablabas de Merkel, y creo que cuando hablabas de liderazgos femeninos, no sé si leyeron una nota que creo que ya salió en el New York Times, respecto de los diferentes liderazgos y que han sido las mujeres a cargo de gobiernos las que han dado las mejores salidas. La que hizo antes que Merkel una comunicación directa para los niños fue la primer ministra de Nueva Zelanda, que ya nos viene sorprendiendo hace bastante con sus diferentes medidas y apariciones públicas, y fue una de las primeras que hizo como una cadena nacional dedicada a los niños. Creo que nuestro presidente también ha logrado un poco hablar a los niños, quizás no tan directamente como estoy citando el caso de Nueva Zelanda, pero sí que ha tenido algunos segmentos, algunas partes donde directamente le habla a los niños. Ayer le habló más a los adolescentes, no sé si lo vieron tocando la guitarra, así como les dijo gracias por los dibujitos, ayer habló con los adolescentes. Sí. Y creo que también, no sé si, no puedo hablar por el Estado argentino, pero, porque por eso no lo sé, pero en las conversaciones con UNICEF, o en lo que UNICEF planteó, tienen toda esa parte de comunicación específica para los diferentes sectores durante esta situación de emergencia, y por eso los celebrities, por decirlo de alguna forma, por eso Natalia Oreiro, Julian Wage, estoy pensando en gente, cosas para mi edad, pero los chicos tienen sus propias
No, también recuerdo que en algún Propios momento... ídolos, que quizás Sí, no los conocemos. sí, también, no sé, me han contado experiencias de acá y de otros países de docentes que se animaron a TikTok, porque los chicos hoy están ahí, no están en donde nosotros pensamos que están. Así que es muy, muy valioso esta cuestión. Y efectivamente, sobre comunicación de riesgo, la cooperación internacional tiene mucho para decir, porque quizás son los actores, estoy pensando en Cascos Blancos, estoy pensando en Cruz Roja, en mismo UNICEF, en ACNUR, en la plétora de organismos, agencias y fondos de Naciones Unidas que trabajan en zonas de riesgo y que tienen más aceitada la cuestión de comunicación de riesgo, la planificación en riesgo. Hay un montón de conceptos que ahora nos están apareciendo, que sí es un lenguaje más propio del escenario internacional, pero que por diferentes motivos, sobre todo pensando en nuestro país y que no hemos tenido catástrofes naturales, tampoco como para pensando en nosotros acá, en esta zona donde estamos, Sí. Blanca, No, como algunas para sí, pensarlo. Algunas algunas sí. sí, sí, Por sí, eso La son Plata, ¿te acordás? Hace poco en La Plata plata murieron 70 en personas. el temporal, pero bueno, Sí, me parece que nos pone en jaque muchas cuestiones que dábamos por sentado y la educación permite, por el rol que ocupa y por los fines a los que se orienta el ejercicio de la política educativa, llegar a un conjunto de actores a los que no se llegaría de otra forma. Por eso también importante las cuestiones vinculadas a educación en temas de salud, en este contexto. Y ahí vos me hiciste una pregunta específica sobre ujú, regionalismo, pero igual quisiera vincularlo, dale, porque efectivamente el regionalismo ha sido más efectivo a la hora de regular o de generar políticas públicas regionales para la educación superior. Siempre hemos tenido más problemas, siempre en todos los, casi que me animo a decir todos los regionalismos del mundo, las actividades, las cuestiones para nivel inicial, medio, o sea, primario y secundario, siempre ha sido más focalizada y en clave de formación de ciudadanía, porque los claro, estados se resguardan mucho la política educativa porque tiene que ver con la claro, construcción del interés nacional, del interés desde totalmente, las claro, identidades de la identidad voy a nacional, analizar de claro, las dos cuestiones, la claro, identidad y los intereses, pensando en clave de claro, relaciones internacionales. Y la educación superior sí es la que ha estado más regulada, más allá o aún como, o gracias a la autonomía universitaria de los diferentes países, pero eso sí ha sido más efectivo y ahí sí uno puede ver respuestas más regionales, pero en lo otro eh, sigue estando en compartimentos estancos lo que es la educación que construye ciudadanía, que construye identidad y que construye claro. también un conjunto de, de De profesionales que se van a subjetividades, desempeñar en claro, determinadas. sí, Ujú. claro, Así en que por cuestiones ese infantiles, sentido, quizás la respuesta regional en clave solo educación es como más claro, pequeña y solo se tiene que se vincula a disponibilizar materiales o a lo que sería una cooperación más tradicional tal cual la entendemos. Yo te ofrezco estas herramientas que hice para esto. Oh, gracias, vos me ofreces estas herramientas, o intercambiamos información, como el piso mínimo de la claro. cooperación internacional. Claro, sí, totalmente. Como yo hice un bachillerato internacional, Claro. desde chica ya tengo la cabeza como Vos ya estás ciudadana del internacional mundo, desde el mundo, vos sos desde los ciudadana global. 12, pero porque tuve la suerte de tener eso. Quiero abrir, nada, muchísimas gracias Daniela, no termina acá esto, quiero abrir ahora a la comunidad de colegas, sé que hay un montón de preguntas, empezando por nuestra coordinadora del CEPI, que aparte de ser coordinadora del CEPI, trabaja en un ámbito educativo internacional, trabaja en plataformas digitales, entonces nada, es hasta una experta en todo esto, que nos ayuda mucho de nosotros a entenderlo. Joana, no sé si vos querés hacer la primera pregunta. Sí, mira, la pregunta que yo tenía también surgió en las preguntas que me mandaron en el chat, así que tomo la pregunta. Yo trabajo, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, para Plan Ceibal en Uruguay, que es el plan de democratización de la tecnología en Uruguay, ¿no? Y
una de las cosas que siempre se puso en tela de juicio, o para la cual trabajamos, es para demostrar que la calidad de la enseñanza remota es la misma que la calidad de la enseñanza presencial. Y surgieron varias preguntas relacionadas a esto en el chat, y la gente que preguntaba quizás tu opinión respecto a los países que no tenemos un plan sistemático de democratización de la tecnología, como sí lo tiene Uruguay, si la calidad de la educación, ahora que se tuvieron que mover a la virtualidad, digo, yo tengo mi opinión, pero nos importa saber tu opinión, se tuvieron que mover a la virtualidad por urgencia o por emergencia, la calidad educativa se va a ver deteriorada o se va a ver afectada en los distintos niveles, ¿no? Pero esto, el no haber podido planear la migración a la virtualidad como sí lo pudo hacer Uruguay, afecta o no la calidad educativa del resultado, ¿no? Sí, entiendo hacia dónde vas con la pregunta. También cuando hablamos en clave internacional y sobre todo comparada, y acá me pongo más comparativista que internacionalista, más politóloga, también cuando no comparar peras con manzanas, diríamos, ¿no? En clave de, volviéndonos a nuestra carrera y nuestras bases iniciales. La escala, ¿no? La escala de Uruguay permite, y el tipo de sociedad un poco más homogénea que es, permite que estas acciones se lleven adelante y tengan resultados más fáciles de alcanzar en términos de efectividad y productividad, en el sentido literal de la palabra, que otros países no pueden. Sí me parece un debate súper pertinente la discusión sobre la calidad. Pero la discusión de la calidad sobre los entornos virtuales o la educación a distancia, yo la pandemia para mí nos da una oportunidad, odio esto de que la pandemia nos dé una oportunidad, pero nos da una oportunidad para repensar un conjunto de cuestiones, que yo les digo temas tabú, pero que son temas que escondemos abajo de la alfombra, o que no tratamos o visibilizamos, quizás porque hay otras emergencias, o porque no queremos dar ese debate. Yo quiero decir dos cosas. La primera es, y es una posición eminentemente personal, que es no tengamos esta necesidad de pensar que debemos darle a los chicos todo el contenido que necesitan, como si estuviera, porque estamos en una situación excepcional. Nos pasa a nosotros los adultos, que a veces no podemos manejar todo lo que implica esta pandemia, el aislamiento, la imposibilidad de verte con tus amigos, con tu familia, de ir a tu lugar de trabajo de manera presencial, pensando en los adultos. Entonces, yo respecto de las medidas de acompañamiento, y si uno analiza, tengo un cuadrito comparado de qué medidas tomó cada gobierno, cómo los ministros comunicaron las medidas en su momento en los diferentes países del mundo, y bueno, tenemos situaciones extremas de total virtualización y con muchas herramientas y que se evalúa virtual y con un conjunto de protocolos para hacer esto. Y también tenemos experiencias de otros países que han dicho, se hará lo que se pueda, no generaremos una presión mayor sobre los padres, las madres y los diferentes cuidadores o gente a cargo de esos niños, para no generar presiones extraordinarias, que se tendrán diferentes plazos, medidas, etc. Contemplar la situación de excepcionalidad, que no vamos, es como cuando uno dice, no te pongas, como cuando uno quiere ir al gimnasio y bajar 5 kilos en un día, bueno, es una linda metáfora para pensar el traslado a la virtualidad y el acompañamiento a los chicos en esta situación excepcional. Entonces, yo soy de las que digo, vayamos paso a paso, tenemos herramientas, tenemos la tele, tenemos la radio, tenemos el Seguimos Educando, tenemos quienes van a, los propios maestros que mandan vía los grupos de WhatsApp de madres y padres actividades, escuelas que vía sus páginas de Facebook, o si ya tenían alguna herramienta lo logran hacer, tratar de mantener cierta normalidad, pero no nos volvamos locos. Esa es mi postura personal. Ahora, esto no implica
discutir lo que vos planteabas, Joana, que es vital, cómo pensar la calidad de lo digital, la calidad de la enseñanza virtual, la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje no presenciales. Y ahí me parece que es una discusión que nos tenemos que dar como sociedad, en muchos países, acá también, de no despreciar lo virtual porque no es presencial o porque afecta a diferentes otras cuestiones. Y quizás, sin meterme en ese tema, lo llevo a un tema análogo, que es, como yo les dije, yo soy investigadora de CONICET. A mí me evalúan en función de mi productividad. Mi productividad está medida en cantidad de artículos que publico en las revistas más reconocidas del mundo. Las revistas más reconocidas del mundo están indexadas en un conjunto a ver, hay 3 empresas a nivel mundial que concentran las indexaciones de los artículos, de las revistas académicas de excelencia, bueno, que son empresas privadas. En América Latina, nosotros tenemos 3 repositorios digitales o indexadores que son Cielo, Latindex y Redalic. Cuando estábamos discutiendo hace ya 7 años aproximadamente la calidad de las revistas en América Latina, se dio esta discusión de que las revistas digitales no eran de calidad porque no estaban impresas. ¿What? Entonces, me parece que esas discusiones sobre democratización del conocimiento que se dieron en ese momento, y todas las discusiones sobre bienes públicos globales, bienes públicos regionales, el conocimiento como un bien público, también pueden ser llevadas, porque la educación es generación de conocimiento, al campo de repensar la calidad de los procesos formativos desde lo virtual. Y de hecho, en Argentina no está regulado, y solo tenemos alguna regulación para educación superior y como provisión total de las carreras. También ahí tenemos algunos baches legislativos, legislativos en el sentido de regulación, regulatorios, para pensar este tema. Pero efectivamente, la oportunidad que tenemos con la pandemia y con actores, y yo por volverlo a llevar a lo internacional, con discusiones que ya se dieron y se vienen dando en el escenario internacional para llevarla adelante. Pero esta discusión involucra a los docentes también porque su trabajo también está afectado, sus condiciones de trabajo también están afectadas por cómo se ejerce la virtualidad. Digo afectadas en el sentido de generar también nuevos instrumentos para esos docentes, nuevas posibilidades de formación y también de evaluación de su trabajo académico, de formación. Pero a ver, va a haber 1000 cosas más importantes que estas quizás a la hora de la pospandemia, pero esta es una que va de suyo en este escenario. Seguramente hay alguna otra pregunta. Sí, Luciana, teníamos acá una muy interesante de Fernando Ravera. Si está Fernando, que son las 8, así vamos cerrando con algunas de las preguntas. Está Fernando, no sé si no la hago yo Dale. a la pregunta de Fernando. Dale. Quizás dice, él pregunta cómo incide el federalismo en este escenario de educación virtual, porque no es lo mismo el escenario en la ciudad de Buenos Aires que al interior del país, y lo mismo en otros estados, por ejemplo Brasil. ¿Y cuál era la visión de Daniela? Efectivamente, Argentina, así como Brasil, así como otros países del mundo, por su calidad de país federal, en el caso argentino la educación es responsabilidad de las jurisdicciones. El Ministerio Nacional tiene los lineamientos generales y acompaña, pero son las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quienes llevan adelante la tarea de educar, quienes son responsables por la escuela y la provisión y la regulación de la educación. Y ahí nuevamente nos vemos en la discusión sobre las asimetrías intrapaís y también que se puede reaplicar en las asimetrías regionales, en términos de aquellos sistemas educativos o aquellas jurisdicciones que logran tener plataformas. La provincia de Buenos Aires tiene una plataforma, la Ciudad Autónoma tiene herramientas para llevar adelante la educación a distancia,
la virtualización en algunos casos, pero esto nos coloca de vuelta en esta discusión sobre la reproducción de las asimetrías, y donde ahí el apoyo ya viene por el Estado Nacional. De hecho el Ministerio de la Nación tiene un conjunto de acciones que se han desarrollado, pero también me permite colocar la discusión sobre la internacionalización de los gobiernos locales, y cómo las provincias también han generado algunas iniciativas de cooperación internacional para llevar adelante estas tareas. Pensemos que UNICEF en Argentina no colabora solo con Argentina a nivel estructura del Estado-Nación, sino que efectivamente la bajada de esas políticas tiene que ver, esas acciones de esa asistencia técnica, de esa cooperación, de las diferentes formas en que esto se materialice, también es en cada una de las jurisdicciones, y eso ha permitido también llegar a diferentes provincias. Iría por ahí, no emplearía mucho más, porque me parece que lo que surge es la desigualdad y las asimetrías en términos de las diferentes capacidades estructurales que tiene cada una de las provincias en general y en la provisión de educación en particular. Buenísimo. Igual, pero quiero decir una sola cosita, porque esto de las provincias, quiero atar dos cosas, solo para que lo lean. El fin de semana estuvo circulando una entrevista a un investigador israelita respecto de cómo pensar salidas graduales a la pandemia, y una de las cuestiones que se planteaban era trabajar 4 días, hacer cuarentena de 10, y así que la población se vaya turnando. Esto implica una ingeniería de planificación importantísima, pero pensarlo así, piensen ustedes que, no digo que esto va a pasar, pero en aquellos países donde por zonas empezaron a abrir, del aislamiento empezar a abrirse, también esto va a implicar que las escuelas retornen en algunos lugares, distritos, claro, o jurisdicciones de manera diferenciada. En los informes que organizó UNESCO a nivel mundial, una cuestión que yo no la mencioné, pero que sí es importante destacar, es que en aquellos países donde no hubo cierre total de escuelas y quedaba libre albedrío, lo que pasaba era migraciones digo migraciones mal usado, pero sí que trasladaban los niños del establecimiento cerrado al nuevo establecimiento, y eso generaba un conjunto de quilombos en esa nueva escuela y en la provisión de la educación, pero también esto se dio el caso. El escenario internacional también muestra que con los cierres parciales se generaban desplazamientos de niños. Daniela, una pregunta que obviamente sabemos que no tenés la bola de cristal, pero viste que nosotras los politólogos siempre, cuando hay una elección nos preguntan quién va a ganar. Cuando hay un problema internacional nos pregunta qué va a pasar después. Bueno, te voy a hacer la misma pregunta que me preguntarían a mí. ¿Cuándo vuelven las escuelas? Digo, ¿hay algún, proyecto, previsión, algo de agosto, septiembre? Porque nosotros desde la UBA dijimos 1 de junio, ahora se está reviendo. En las escuelas primarias y secundarias, ¿cuándo? Tampoco lo sabemos. A nivel internacional, no. ¿Hay alguna? Nada. Mira, si vamos al primer mapa que yo mostré, hay solamente 3 países que volvieron a las clases recién. Que son los el mapa de UNESCO, son los asiáticos, pero de Europa hay 2. También pensemos que en Europa, en algunos países, no hubo cierre total. En los nórdicos están divididos. Entonces, mira, si a nivel, por ejemplo, leyendo declaraciones en Ecuador, ellos tienen 2 calendarios académicos, el nuestro y como el americano. El sistema, la costa tiene uno y la montaña tiene otro. Sí. Entonces, en unos estaban empezando el año como nosotros, en otros estaban terminando, y ya hubo una decisión de pasar todo virtual. Todo, claro, o sea, claro. De acá a fin de año. Sabemos que en Uruguay están empezando las escuelas rurales, por ejemplo. Sí, o sea, se podría ver o se podía prever que quizás en Argentina puede llegar a haber ese sistema, de empezar algunas. Uno lo que podría prever, pensando que son las jurisdicciones las que deciden,
la suspensión de clases, es que en la medida en que estas medidas de la etapa de cuarentena administrada, alguna provincia tenga algún distrito sin casos de circulación, con todos los requisitos que hay que cumplir, que proponga que ese distrito quede como semi aislado, y que en el marco de ese distrito las escuelas vuelvan a la normalidad, estaría contemplado en las medidas de esta cuarentena administrada, haciendo una super hipotización de lo que puede llegar a pasar, pero la verdad es que es como decir cuándo va a estar la vacuna. No, obviamente, nosotros igual, sabés que la vacuna tiene diferentes cuestiones que obviamente que siguen un proceso, digamos, científico. El tema de las escuelas es una cosa, el tema de las universidades es otra, es una decisión política, y creo que todo el tiempo estamos cuidando a nuestros niños. Obviamente en este contexto hay que cuidar más a los adultos mayores, porque obviamente sabemos que son personas más en situación de vulnerabilidad. Daniela, te agradezco un montón, son las 8:10, agradezco a todos y todas las que estuvieron presentes. Saben que como siempre esto está grabado, mañana a la noche recién vamos a tener la grabación de toda esta charla de la doctora Daniela Perrota, hablando sobre educación, pandemia y cooperación internacional. Mañana va a estar Julio Burtman, profesor también de la UBA, hablando sobre la geopolítica durante y post pandemia. Y bueno, y ya saben que todos los días a las 7 de la tarde, con el mismo ID y contraseña, se pueden ir anotando. Muchísimas gracias, Daniela. Te dejo las últimas palabras de despedida y gracias por tu claridad, por el PowerPoint que nos armaste, que la verdad que fue súper claro, y esto queda en el registro de la web del CEPI y en YouTube para los que quieran acceder. Daniela, las últimas palabras, un abrazo grande para vos y te dejo el micrófono. Bueno, muchas gracias a ustedes por organizar esto, por encontrarse virtualmente y abrazarse en esta situación tan rara que nos toca vivir, y que, bueno, sigan disfrutando de su aislamiento social preventivo y obligatorio con las ñoñadas del mundo de las relaciones internacionales y sus diferentes aristas. Así que muchas gracias. Y vuelvo a mi 4 de mayo, May the 4th be with you. Muy bien, perfecto. Bien, bueno, feliz 4 de mayo para todos y especialmente para las mujeres. Un abrazo virtual, hasta mañana, 7 de la tarde. Muchísimas gracias por estar ahí conectados como siempre. Chau, gracias. Chau.